Muy buen día, mis hermanos. Excelente y bendecido día para todos. Es un gusto, es una alegría indescriptible que tengamos esta oportunidad de volver a encontrarnos aquí en su canal Primera de Corintios 13. Estoy muy agradecido con todos ustedes que se hayan tomado la molestia de aceptar y ver este video. Muchas gracias. Para los que no lo saben, Primera de Corintios 13, este canal, es un canal que tiene poquito que se acaba de crear, y la finalidad de este canal es que vamos a estar subiendo videos a la red de contenido principalmente para nosotros los católicos. Vamos a tratar temas acerca de la Sagrada Escritura, temas del catecismo de la Iglesia, del pensamientos y vidas de los santos, algunos asuntos de apologética, temas de historia de la Iglesia, cosas muy relevantes. Aunque no es un noticiero, vamos a poner sobre la mesa algunos asuntos de noticias que andan circulando por ahí, que de alguna manera impactan a nuestra iglesia, a nuestra vida cristiana, a nuestra fe. Y sería bueno que nosotros nos informáramos sobre esas noticias y que las comentáramos aquí. Estamos seguros de que todas estas cosas que vamos a compartir en los videos van a ser de utilidad, de provecho para todos nosotros los católicos, pero también pueden ser de utilidad para los hermanos no católicos que nos hagan el favor de ver estos videos. Pedimos mucho su oración para que este canal de Primera de Corintios 13 vaya creciendo. Les suplicamos que nos apoyen. En la parte de abajo donde dice suscribirse, pues que le den clic ahí y le den seguimiento para que se suscriban. De esa manera ustedes van a ser los primeros en enterarse de la existencia de los videos que vayamos subiendo a la red, y también pues van colaborando para que este canal vaya creciendo. Sabemos que esto que estamos haciendo es un granito de arena, es una gotita de agua en el mar del arduo trabajo de la evangelización, pero con el apoyo de ustedes lo vamos a ir haciendo. Y estamos entre católicos, entonces entre católicos tenemos que apoyarnos. Les pedimos que nos apoyen suscribiéndose. Bien, va a aparecer también nuestro correo para que ahí sus comentarios, sugerencias o temas que a ustedes les gustaría que se desarrollen, nos lo pueden hacer llegar por el correo y con todo gusto los desarrollaremos. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos en manos de Dios para comenzar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean todos a su canal Primera de Corintios 13. Mi nombre es Enrique López, soy católico, fui bautizado en la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó. El día de hoy, mis hermanos, el título de este tema se llama, a manera de pregunta, a forma de pregunta lo pusimos: ¿son todas las iglesias iguales? ¿Todas las iglesias son iguales? Es una pregunta que nosotros estamos lanzando, y con ese título, a manera de pregunta, iniciamos este video. Pretendemos que al finalizar el desarrollo del tema, tengamos algunos elementos que nos ayuden a discernir si efectivamente son todas iguales o no lo son. Seguramente ustedes han escuchado que muchas personas afirman, lo que nosotros hacemos como pregunta, ellos lo afirman de una manera categórica. No, pues todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias son iguales. Hay muchas personas que piensan que todas las iglesias son iguales, y su razonamiento para llegar a ello es muy simple. Simplemente dicen, pues en todas ellas se habla de Dios, y eso es bueno. En todas ellas se estudia la Biblia, pues eso es bueno. En todas ellas la gente se reúne no a hacer cosas malas, sino a hacer cosas buenas, pues entonces pues es bueno. Por lo tanto, todas las iglesias son iguales porque son diferentes maneras de llegar a Dios. Ese es su razonamiento, y de esa manera llegan a esa conclusión. Hay personas que afirman que todas las iglesias son iguales y hacen esta afirmación de una manera ingenuamente lo afirman, pero también producto de su ignorancia. Y cuando digo ignorancia no me refiero a este término desde la perspectiva ofensiva de la palabra. No, desde la perspectiva real, que es el desconocimiento de algo. Hay personas que afirman que todas las iglesias son iguales, lo dicen bien intencionadamente, pero por ignorancia. Ese es un grupo de personas. Pero hay otro grupo de personas que no son ignorantes, que saben muy bien lo que dicen y que saben muy bien lo que hacen, y andan por ahí esparciendo su veneno, diciendo que todas las iglesias son iguales, sabiendo que es una mentira descarada lo que están diciendo, y le venden esta idea a las personas ignorantes, a las personas que no saben, y estas personas les compran la idea y después también andan repitiendo la misma mentira. Y bueno,
Nada más para que tengas una idea de la gravedad del asunto. En Estados Unidos, hasta hace poco, había más de 38,000 denominaciones religiosas. Todas dicen tener la verdad, todas dicen tener la razón, y todas ellas se basan en la Biblia. Es muy importante tener en claro que si bien es cierto que tú tienes la libertad de elegir a cuál iglesia quieres pertenecer y de cuál es el credo que quieres profesar, tú tienes la libertad, es cierto, de elegir a cuál iglesia quieres pertenecer. Pero una cosa es que tú tengas esa libertad y otra cosa es afirmar que todas las iglesias son iguales. Son dos cosas completamente diferentes, son dos cosas completamente excluyentes y hay un abismo insondable entre una cosa y la otra. Sería imposible hablar de todas las denominaciones religiosas, así que dicen por ahí que para muestra un botón. Hemos seleccionado algunas denominaciones religiosas para ver algunos puntos acerca de ellas, de tal manera que nos ilumine si efectivamente son todas iguales o no lo son. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece si empezamos por ahí con pues esa secta de esas personas que a ver si logran identificarlas, pues que van de casa en casa, llevan un paraguas, traen una mochila negra y últimamente se ponen por ahí en las calles en un puesto de revistas rodante? ¿Saben a quién me refiero? Bien, has atinado, a los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová fueron fundados por una persona que se llama Charles T. Russell en el año de 1870. ¿En dónde? En Pensilvania. Ellos llegaron aquí en México en el año de 1919 y su libro sagrado, la Biblia de ellos, es lo que llaman ellos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Así se llama la Biblia de ellos, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ellos se reúnen en unos salones que le llaman el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ahí donde se reúnen. Ahora bien, cuando los Testigos de Jehová surgieron, no surgieron con este nombre, Testigos de Jehová. Cuando ellos iniciaron, aquí estamos poniendo el nombre en inglés, cuando ellos iniciaron, el nombre que le pusieron fue, en español se traduce, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre de Vigía de Pensilvania. Bueno, esos son los Testigos de Jehová. Otros que se van a encontrar con mucha frecuencia, los llamados mormones. Aquellos que van generalmente de dos en dos, la mayor parte de las veces son extranjeros, aunque ya por ahí vemos algunos mexicanos también. Van con pantalón oscuro y camisa blanca y llegan a las casas y se ofrecen incluso a ayudarte con los quehaceres o con algunas labores. El nombre oficial de los mormones es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre oficial. A ellos no les gusta que les digamos mormones, ¿verdad? ¿Quién la fundó? La fundó una persona que se llama Joseph Smith. ¿Cuándo la fundó? En el año de 1830. ¿Dónde la fundó? En Nueva York. ¿Cuál es su libro sagrado? Bueno, su libro sagrado es el Libro del Mormón, la Biblia, la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Tienen 4 libros sagrados. El que tiene preponderancia es el Libro del Mormón y por eso se les apoda mormones, porque tienen este libro que se llama el Libro del Mormón. Da a veces entre coraje y risa darnos cuenta de católicos que primero eran católicos o se decían católicos y luego se pasaron con los mormones. Acá no leían la Biblia para nada y se pasan de aquel lado y ahora tienen que estudiar no nada más la Biblia sino a otros 3 libros que los escribió Perico de los Palotes. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, esos son los mormones. Otra que se van a encontrar por ahí están lo que se llaman los evangélicos, ¿verdad? Los evangélicos, que ellos agrupan un montón de denominaciones religiosas, un montón de iglesias y sectas, el mundo evangélico. Pero vamos a comentar uno en particular ahorita que se llama la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, su nombre oficial es la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, que es una cita de la Sagrada Escritura, ya veremos cuál. El que la fundó se llama Eusebio Joaquín González. La fundó en el año de 1926, aquí en México, en Guadalajara. Después de que ya no estuvo Eusebio, el que le sucedió la presidencia de Luz del Mundo, fue su hijo que se llama Samuel Joaquín Flores. Y después de que ya no estuvo su hijo, el que le sucedió, pues fue el nieto, o sea, el hijo de Samuel, que se llama Nazón Joaquín García. Entonces, pues eso, claro, sí que una iglesia familiar, ¿verdad? En Guadalajara, México. Bueno, para los que piensen que todas las iglesias son iguales, vamos por una muestra más. Pasemos ahora acerca de los pentecostales. Los pentecostales pertenecen al mundo de las iglesias evangélicas.
Como antecedente hay que aclarar que son parte de la corriente del protestantismo. Ustedes saben que Martín Lutero es el padre del protestantismo, este monje católico que en el año de 1517 redactó y colocó las 95 tesis protestantes en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y a partir de ahí se abre corriente al protestantismo. Y entonces las iglesias evangélicas simpatizan mucho con las ideas de Martín Lutero y otras más que por ahí se agregaron, pero de aquí están circunscritas los pentecostales. Los pentecostales es una iglesia que ha crecido mucho, sobre todo en Brasil y otros países ha crecido mucho. Entonces es muy probable que te encuentres por ahí afuera, hermano católico, alguna persona de esta corriente de los pentecostales. Los pentecostales, queridos hermanos, antes de que ellos existieran, ya entonces existían lo que son los metodistas, los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, los episcopalianos. Ya ellos ya existían. Entonces por ahí hubo un grupito de los luteranos, un grupito de los presbiterianos y otro de los metodistas, se juntaron y entonces a través de ellos se funda lo que es la iglesia pentecostal. Entonces lleva fuerte influencia de estas corrientes. Todas las iglesias son iguales, pero ni siquiera los pentecostales son iguales, porque de los pentecostales nos vamos a encontrar no solamente una versión, nos vamos a encontrar 4, 5 o más versiones. Tenemos, por ejemplo, lo que son los pentecostales históricos. Los pentecostales históricos surgieron porque dentro del mundo evangélico había un cierto grupo de congregaciones que ponían mucho el acento en lo que es el don de lenguas. Por lo tanto, el resto de las iglesias las discriminaron, por así decirlo, las rechazaron, y entonces las iglesias rechazadas se pusieron de acuerdo y fundaron lo que son los pentecostales históricos. Estoy hablando del año 1901. ¿En dónde? En Estados Unidos. Es importante que sepas en dónde y cuándo, no se te olvide eso. También, después de ellos surgen lo que son los pentecostales clásicos en Kansas. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y después surgen lo que son los pentecostales unicitarios. ¿Cómo es que salen los pentecostales unicitarios? Bueno, pues resulta que por ahí hay un grupo de congregaciones que empiezan a cuestionar el asunto del tema de la Santísima Trinidad. Ya no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empiezan a bautizar solamente en el nombre de Jesús, y de ellas se juntan y se forman lo que son las iglesias pentecostales unicitarias. Ya no creen en la Santísima Trinidad. Y después entre ellas mismas salen lo que son las iglesias asambleas de Dios, y después de las asambleas de Dios salen los que se llaman los pentecostales unidos, y después salen otros y después salen otros. Bueno, por si fuera poco, más adelante salen los neopentecostales o los movimientos carismáticos. Ya te estoy hablando, ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Cuándo? En el año de 1950. Y los neopentecostales se forman a partir de los grupos. Imagínate, metes otra vez en la licuadora las ideas luteranas, las ideas de la Asamblea de Dios y las asambleas de los y las ideas de los episcopalianos. Los metes en la licuadora, lo mueles y lo que salga, esa doctrina es la que corresponde a la de los neopentecostales. Los neopentecostales se caracterizan mucho porque, además de los cultos de avivamiento y demás, se caracterizan porque ponen mucho énfasis en la cuestión del éxito económico, el asunto del billete, del dinero. Son criticados incluso por sus mismos hermanos evangélicos porque sus predicaciones, sus reuniones son como un tipo shows, unos grandes espectáculos, de eso se caracterizan, y son férreos defensores de la teología de la prosperidad, cosa que también en el mundo evangélico ya muchos de ellos se están desmarcando de la teología de la prosperidad. Entonces fíjate, si decimos que todas las iglesias son iguales y ni siquiera los pentecostales son iguales, imagínate todas las demás, ¿no? Hablemos un poquito acerca de los mormones. Ya dijimos que, bueno, que los mormones se les llama mormones porque tienen un libro que se llama el Libro del Mormón, y de ahí viene el apodo. Originalmente se llamaban Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero después tuvieron una escisión y se separaron un grupo y se fundó con el nombre de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces hay dos versiones. Ni siquiera los mormones son iguales. Entonces se diferencian por la palabra fundamentalista en el nombre de una de ellas, ¿verdad? Hay algo importante que comentar en relación a lo de los mormones, ¿verdad? Al principio todos los mormones practicaban lo que es la poligamia, es decir, un hombre podía tener muchas mujeres, ¿verdad? ¿Y esto por qué?
porque a los líderes de ellos argumentaban que habían tenido una revelación donde tenían que tener muchas mujeres, so pena de condenación. Entonces algunos de ellos dijeron, pues de aquí soy, ¿verdad? De aquí soy. Y entonces empezaron a practicar lo que es la poligamia. Su fundador, Joseph Smith, llegó a tener más de 40 mujeres. Muchos de sus integrantes ni siquiera saben esto, no están enterados que su fundador tuvo muchas mujeres, y cuando se los dicen, algunos de ellos no lo creen, ¿verdad? No lo creen, no lo saben. Para llevar a cabo darle formalidad, darle solemnidad a este tipo de uniones con muchas mujeres, en Estados Unidos, en una ciudad pequeñita por ahí, se mandaron a hacer un edificio, y en ese edificio, en esa construcción, se llevaban a cabo lo que llamaban ellos los matrimonios secundarios o los matrimonios celestiales, para darle solemnidad a estas aberraciones que ellos hacían, ¿verdad? Actualmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la primera corriente, en lo general ya no practica la poligamia, pero la otra corriente sí, la fundamentalista, la sigue practicando. Ustedes habrán visto en televisión seguramente, sobre todo los que les gusta ver las noticias, salió mucho en la noticia, fue una noticia muy sonada, que uno de sus líderes, Warren Jeffs, pues fue enjuiciado y fue enviado a prisión por estar envuelto en escándalos de poligamia y de abusos, y pues por eso fue encarcelado, ¿verdad? No por sus creencias religiosas, sino por las cosas que él hacía. Bueno, y en cuanto a la creencia de los mormones, así como nosotros los católicos tenemos un credo, la mayoría de las denominaciones religiosas tienen su credo también, aunque algunas no la tienen formalmente establecido, pero todas tienen un credo. Nosotros tenemos nuestro credo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, etc. Tenemos los católicos nuestro credo. Los mormones también tienen su credo, y este credo está contenido en 13 artículos, y este credo está en el libro de La Perla del Gran Precio, este libro que escribió Joseph Smith. Entonces, en el libro de La Perla del Gran Precio, ahí está contenido el credo de los mormones. Nada más por sintetizar algunas de sus creencias. Para empezar de entrada, ya sabemos que los que dicen que todas las iglesias son iguales, pues tampoco los mormones se robaron, tampoco entre ellos son iguales. Unos practican la poligamia y los otros no. Pero dentro de otro tipo de creencias, por ejemplo, ellos no bautizan a los niños pequeños, ellos bautizan por inmersión y bautizan a los muertos. Eso es en relación al bautismo. En relación al libro sagrado, pues el libro más importante para ellos no es la Biblia. El libro más importante para ellos es el libro del Mormón, ¿va? Y lo que tiene que ver con la Santa Cena, con la Eucaristía, que es algo somos muy sensibles los católicos con esto, porque es nuestra mayor herencia, es algo muy especial para nosotros la Santa Cena. Ellos la tienen como algo simbólico de entrada y la celebran algunos con galletitas, otros con tiritas de pan Bimbo, acompañadas de agua, y ya algunos por ahí están metiendo lo que es el vino. Entonces díganme si todas las iglesias son iguales. Bueno, para los que todavía tengan la duda ligera de que si todas las iglesias son iguales, hablemos un poquito acerca de la luz del mundo. La luz del mundo, para empezar, su bautismo es inválido porque es un bautismo nada más en el nombre de Jesús y no con la fórmula trinitaria. Por lo tanto, su bautismo es inválido. Este personaje de Samuel Joaquín, la feligresía lo tiene considerado como una especie de profeta o un tipo de alguna divinidad. Ustedes y yo sabemos que las propiedades de Dios son la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Bueno, a este sujeto, ellos dicen que tienen la propiedad de omnisciencia, que todo lo sabe, que él sabe todo lo que piensas y todo lo que sientes sin necesidad de que se lo digas. Entonces imagínense, aquellos que dicen que todas las iglesias son iguales, imagínense cómo está esta situación con estas ideas, ¿no? En esta iglesia. Y luego, a algunas de las esposas de los líderes, las fotos de ellas es muy común encontrarlas en las casas de la gente, de los miembros de la luz del mundo. Pero pregúntenme si vamos a encontrar en las casas de ellas, de estos feligreses, vamos a encontrar una imagen de María. No, háganme el favor. No puede haber por ningún motivo una imagen de María, la madre de nuestro Señor, pero sí puede haber una imagen de estas señoras a las cuales veneran, ¿va? A las cuales veneran. Bueno, mis hermanos, en cuanto a las creencias de los testigos de Jehová, no todas las iglesias son iguales. Veamos, por ejemplo, algunas diferencias.
Ellos no bautizan a los niños pequeños, nosotros sí. Ellos bautizan por inmersión, nosotros por inmersión y por otras formas. Ellos no creen en la Santísima Trinidad, nosotros sí. Ellos no reconocen a Jesús como Dios, nosotros sí. Nosotros adoramos a Dios precisamente porque lo reconocemos como Dios. Ellos no lo adoran porque no lo reconocen como Dios. Entonces la diferencia es muy larga entre los testigos de Jehová y la Iglesia Católica, pero también la diferencia es enorme entre la comunidad evangélica y los testigos de Jehová. Ahora bien, entre el resto de las denominaciones cristianas y la Iglesia Católica también hay muchas diferencias. Estamos ciertos de que hay cosas buenas en ellas. Nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña, a través del Concilio Vaticano II, de que en las iglesias hermanas hay semillas de gracia y de verdad. Nos lo enseña. O sea, tenemos que reconocer que hay semillas de gracia y de verdad en ellas. Una iglesia que cree en Dios, eso es una verdad y eso es algo bueno. Una iglesia que reconoce a Jesús como Dios y Señor, eso es algo bueno y eso es una verdad. Pero una cosa es que haya semillas de gracia y de verdad, y otra cosa es que todas las iglesias sean iguales. Nosotros en la Iglesia Católica no tenemos semillas de verdad. Nosotros en la iglesia que Cristo fundó tenemos la plenitud de la verdad, porque es la iglesia de Cristo. Ahora bien, ¿qué cosas diferentes hay entre la comunidad evangélica y nosotros? Por ejemplo, ellos no bautizan a los niños pequeños y nosotros sí. Eso es un asunto importante. Algunos de los evangélicos no creen en la Santísima Trinidad y nosotros sí. Reconocemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no es un asunto menor. Nosotros creemos en la Eucaristía, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que realmente está ahí presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y ninguna otra, nadie de la comunidad evangélica cree en eso. Lo tienen solamente como un recuerdo, lo tienen solamente como un símbolo. Nosotros tenemos a María, la tenemos como madre, la reconocemos como la bienaventurada. De aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Le cantamos, la queremos, se nota que la queremos, que la amamos. Nuestros hermanos evangélicos no podemos decir lo mismo. En fin, por esta y otras muchas razones, las diferencias son muchas y las diferencias son importantes. No obstante, estamos llamados, nosotros como católicos, a amarlos. Aunque piensen diferente, aunque creen distinto, estamos llamados a amarlos. Estamos llamados a hacer el bien a todos, sin importar en lo que crean. Pero sí es importante dejar en claro que hay muchas diferencias y que las diferencias son importantes. Nosotros, la Iglesia Católica, somos la iglesia que Cristo fundó. Ser católico, por ello, por todo lo que ya se comentó, ser católico es un privilegio. Ser católico es un honor. Ser católico es el más alto honor al que un ser humano puede aspirar. Amén. Gracias.